Un Ciencia Podcast. Si alguien nos pregunta quién hace nuestra ropa, lo que podemos asegurarles es que, como mínimo, el 86% de las prendas que se fabrican en Córdoba se hacen en el marco de esta trama tan irregular. Nosotros detectamos, por un lado, que solo 9% de las unidades productivas, en principio, cumplirían las principales normas laborales. Del 91% restante, la mitad aproximadamente es totalmente informal y la otra mitad realiza múltiples prácticas evasoras y elusoras. Investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, junto a colegas de diversas universidades del país, realizaron un trabajo conjunto sobre la industria de la indumentaria en Argentina. El resultado se publicó en el libro ¿Quién hace tu ropa?, una radiografía de un sector caracterizado por la sobreexplotación laboral, la clandestinidad de los talleres y las irregularidades fiscales. En un Ciencia Podcast conversamos con Andrés Mata, investigador de la UNC y uno de los responsables de este estudio, sobre algunas de las características del sector de la indumentaria en Córdoba y las posibilidades de desarrollar esta industria de manera sustentable y equitativa. ¿Por qué plantean que la industria de la indumentaria es una industria paradigmática? En primer lugar, por su rica historia. Junto a la industria textil, es una de las fundantes de la revolución industrial y madre de otras industrias. Pero además, porque las características de sus productos, que son fácilmente divisibles y transportables, la ha hecho una protagonista de esta última etapa de la globalización. Es además una de las industrias con mayor capacidad para generar empleos. En Argentina se calcula que ocupa a 150.000 personas, lo que la ubica entre las primeras del país en esos términos. Lamentablemente es también paradigmática porque desde sus inicios es una de las industrias con peores condiciones laborales. Son conocidas su alta intensidad laboral, salarios por debajo de las necesidades básicas, altos niveles de trabajo no registrado, un 75% aproximadamente en Argentina, y condiciones materiales que han provocado desde sus inicios tragedias como la de las 150 personas que murieron en 1911 en Nueva York, promoviendo el surgimiento de los primeros sindicatos de mujeres, las más de 1.100 que en 2013 murieron en Rana Plaza, en Bangladesh, o como los 6 niños y mujeres del taller de calle Viale que murieron en 2006 en Buenos Aires. Además, se considera que esta industria es nada menos que la segunda industria más contaminante del planeta. Creemos, finalmente, que también es un emblema de los problemas estructurales que tiene nuestra industria nacional y las políticas industriales que no logran solucionar estas dificultades y entran en un péndulo constante de ciclos políticos y económicos entre quienes consideran que debe ser protegida y desarrollada, aunque sin solucionar sus principales problemas de fondo, y los que promueven una agenda de liberalización y reconversión productiva sin tener en cuenta sus implicancias, en particular en la pérdida de puestos de trabajo de poblaciones particularmente vulnerables. Concretamente, ¿cómo se ven afectados los trabajadores por estas condiciones tan irregulares que tiene la industria de la indumentaria? La industria se ha caracterizado históricamente por la precariedad de las condiciones laborales, a las que algunos autores denominarían como explotación y otros autores latinoamericanos como superexplotación, ya que la fuerza de trabajo se remunera incluso por debajo de su valor real. Para dar algunos ejemplos muy extendidos en el mundo, la alta intensidad laboral, caracterizada por largas jornadas y una alta presión para producir, en particular en los meses de alta demanda. En Argentina hay cifras que estiman que los talleres formales tienen solo 60% de los trabajadores con una jornada laboral normal y entre los no registrados solo el 30%. Por eso suele llamarse muchas veces a estas unidades productivas como talleres del sudor. Desde el punto de vista de los ingresos, el salario básico del sector formal está siempre entre los dos inferiores de la industria, representando un 60% del promedio industrial. Estas cifras son menores para los trabajadores no registrados, lo que genera que aproximadamente la mitad de los trabajadores tengan ingresos inferiores al salario mínimo. Eso se relaciona a su vez con la forma de pago, ya que usualmente implica el pago de destajo por prenda confeccionada. En situaciones extremas, incluso, no se paga con dinero, sino con vales o en especies o a cuenta de brindar alojamiento y servicios. A todo esto hay que agregar otras condiciones laborales vinculadas a la higiene y la seguridad, mala iluminación,
equipamiento no ergonómico que con el tiempo genera problemas en la columna o las extremidades, cableado eléctrico en malas condiciones, hacinamiento y ausencia de medidas para prevenir o combatir los incendios. Todos estos aspectos hacen que en la industria sea tradicional buscar poblaciones particularmente vulneradas y vulnerables, en general mujeres pobres y migrantes. Se aumentan los salarios o las protecciones, la industria se relocaliza a un país, una localidad o un barrio donde sea posible mantener los bajos costos que se obtienen en estas condiciones. Argentina no es una excepción, calculándose por ejemplo que aproximadamente un tercio de los trabajadores son migrantes, una cifra que según nuestros cálculos es similar en Córdoba. En estos últimos años, la situación de estas personas ha sido claramente más grave en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, pero en nuestra ciudad también hemos podido observar casos, algunos que tomaron estado público e implicaron la intervención judicial. ¿Cómo es el caso de Córdoba con respecto al desarrollo de esta industria? Córdoba tampoco es una excepción a toda esta descripción. Por cierto, como no somos el epicentro de la industria global o nacional, muchos de estos problemas no llegan a los extremos de Bangladesh o a los 5.000 talleres clandestinos que algunos colegas calculan que existen en la capital federal. Con nuestro equipo realizamos una investigación inédita porque relevamos una muestra estadísticamente representativa de más de 250 unidades productivas en la ciudad, desde las grandes marcas hasta las costureras domiciliarias. Y entre todos nuestros objetivos nos propusimos, por ejemplo, comprobar si es cierta esa creencia que dice que hay dos circuitos paralelos, el de las empresas y marcas formales por un lado y el de los talleres que venden en las ferias informales por otro. La conclusión a la que llegamos es que esta creencia es equivocada. Nosotros detectamos por un lado que solo 9% de las unidades productivas en principio cumplirían las principales normas laborales. Del 91% restante, la mitad aproximadamente es totalmente informal y la otra mitad realiza múltiples prácticas evasoras y elusoras, como por ejemplo estar registrado pero tener trabajadores informales, o pagarles la mitad del salario en negro o mediante pago a destajo, no registrarse como fabricantes sino como comercios para no recibir controles ni reconocer la responsabilidad con los talleres, la ausencia de medidas de seguridad o cambiar permanentemente la razón social para poder despedir y recontratar a los trabajadores, minimizando todos los costos laborales. Bien, además de este panorama que ya de por sí es bastante elocuente, comprobamos también que aún esas pocas firmas que parecen cumplir toda la normativa, lo hacen subcontratando a talleres que tienen alguna de las características mencionadas o que a su vez subcontratan a otros costureros que están en situación irregular. De todas estas iniciativas existen experiencias nacionales e internacionales de las que vale la pena aprender y creemos que en ese proceso de aprendizaje el sistema científico-tecnológico tiene un gran desafío y también una gran responsabilidad. No solo de realizar un aporte relevante, sino de cooperar con el logro de los acuerdos necesarios para un proceso de desarrollo que sea sustentable en términos económicos, sociales y ambientales. Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público.